Sean todos bienvenidos nuevamente a Mente Abierta. En el último bloque estuvimos hablando sobre los métodos de estudio y repasamos sobre cómo debía identificar un método de estudio, qué debía hacer para poder alcanzar uno y cómo estamos acostumbrados a tener métodos de estudio que directamente no estén personalizados con nosotros, pero que con el tiempo vamos adaptando. Nos gustaría también hablar sobre los métodos de estudio, específicamente cada uno. Así le damos a conocer a nuestro público cómo o cuál es un método de estudio con el que se puede. Exacto, un método de aprendizaje, disculpa, para saber con cuál deben identificarse. Ok, los estilos de aprendizaje son oral. El oral son las personas que aprenden más escuchando, que viene siendo la metodología más tradicional que se utiliza en las universidades, en los colegios, que cuando los profesores se paran y te dan una charla, te explican de manera oral y tú la recibes el conocimiento. Escrita, que son las personas que luego de recibir ese conocimiento necesitan escribir qué aprendieron para luego repasar sus anotaciones. Verbal, las personas que necesitan el socializar los temas, conversarlos en grupo para enriquecerse mutuamente. Kinestésicos son las personas que para aprender necesitan estar en movimiento, actividades en las cuales tengan que moverse, que hacer algo, crear algo, tener un aprendizaje más dinámico, no simplemente sentarse a escuchar o hacer un resumen o un traspaso de la información, sino que necesitan crear, moverse, hacer cosas más hands-on, ¿cómo se dice? Para crear el conocimiento. Y también está el estilo de aprendizaje audiovisual, que son las personas que necesitan o prefieren tener el feedback ya a través de videos, de documentales, que se le hace más cómodo que le llegue el conocimiento de esa forma. ¿Hay alguno que tenga que ver o que esté relacionado yo lo veo como un hábito más que nada, al tomar exámenes, tarjetas, hacer el intercambio de información, preguntas? Bueno, eso sería, tú dices como flashcards. Flashcards. Eso viene siendo el escrito. Okay. Que son personas que necesitan hacer su resumen y tú ves que andan con su resumito y lo van leyendo. Hay personas que simplemente cogen clase en la universidad, van a la universidad, escuchan todo lo que dicen los profesores, no hacen tarea, que uno siempre tiene un compañero así, que uno dice, no, pero no hace tarea, no hace nada y sin embargo saca un 100. Porque tienen un estilo de aprendizaje oral, o sea, verbal, y simplemente con el enriquecimiento que le da el profesor, con la explicación, la charla, el escuchar la materia, es suficiente para ellos para fijar esos conocimientos. Cuando usted estaba mencionando el kinestésico, ¿qué actividades se pueden utilizar para las personas que tienen ese tipo de aprendizaje? Eso depende del tema que tú estés enseñando. Por ejemplo, si es matemáticas, lo tradicional sería copiar ejercicios en la pizarra y que en una mascota tú los realices. Si tú quieres utilizar algún tipo de técnica que vaya más aplicada al estilo de aprendizaje kinestésico que tenga ese niño, tú puedes utilizar juegos de matemáticas con bloques donde él tenga que formar las operaciones. Hay juegos incluso de reloj donde se va a enseñar la hora, por ejemplo, que es por ejemplo un reloj y él tiene que ponerle las agujitas, enseñarle qué significa cada aguja. De esa forma el conocimiento llega mejor al niño que simplemente tú copiar en una pizarra. Pueden haber varias fases. Tú puedes primero copiar, explicarlo y quizá dibujar un reloj en la pizarra, dibujar la manecilla y decirle cuando la grande está aquí es la hora, la larga es la minutera, pero cuando tú complementas eso con agregarle al niño a hacer una actividad más concreta, ayuda a que ese conocimiento se fije, ya sea crear un reloj. Eso puede ser que tú le dé materiales al niño ya preparados para que el niño arme su reloj y lo cree. Puede ser también hacer una encuesta, mandarlo a que visite diferentes cursos, a los grupos, hacer una encuesta para ver a qué hora las personas le dan hambre en el colegio, a qué hora prefieren desayunar. O sea, hay diferentes técnicas que tú puedes utilizar para involucrar el aprendizaje kinestésico en el mundo de la educación. Y eso de niños, pero ¿cómo lo haríamos como adolescentes? Bueno, okay, los adolescentes sería un poco más complejo. Es igual, porque igual los adolescentes están en el colegio o están en la universidad, ya hay un poco más difícil, aunque hay universidades que dependiendo qué tan modernas sean, implementan diferentes estilos de aprendizaje o métodos de estudio. Bueno, en mi universidad suelen utilizar mucho las charlas asistidas, en donde hacemos conversatorio con un experto en la materia. Y luego hacen como un careo. Exactamente, que es algo que
acostumbran mucho que luego de las participaciones hacemos un Kahoot, en donde con los colores vamos seleccionando cuál es la opción correcta. Claro, porque primero te dan la teoría y con la práctica tú terminas de fijar ese conocimiento, socializando el tema, haciendo un careo, haciendo un debate, haciendo ese tipo, el Kahoot que tú mencionas. Eso va muy de la mano con lo nuevo de la educación, con el estilo de enseñanza, con aparatos electrónicos. Ese es uno de los juegos principales que utilizan mucho aquí en los colegios, el hacer Kahoot, y realmente tiene un buen efecto. El problema sería utilizar solamente eso, que es lo que ha estado Cuando se vuelve pasando. monótono. Exactamente, que es lo que ha estado pasando, que con el deseo de estar montados en la ola de la modernidad, se ha ido un poco de perspectiva el utilizar aparatos electrónicos y se ha convertido en la herramienta principal de aprendizaje, el utilizar una tableta, el utilizar las computadoras, que no debe ser un poquito más mezclado, utilizar diferentes técnicas para precisamente poder llegar al estilo de aprendizaje de todos los chicos, porque no todos aprenden de la misma manera. Mientras más diverso tú hagas el momento de enseñanza, más le va a llegar al grupo, a la población que tú quieras que le llegue el mensaje, porque cada uno tiene un estilo distinto, cada uno va a coger y va a dejar dependiendo de la técnica que tú utilices en ese momento. Entonces por eso debe ser como ecléctico, o sea, utilizar diferentes metodologías. De hecho, la parte de mantener en práctica lo que ya he aprendido es algo que utilizan mucho a la hora de, por ejemplo, el técnico profesional, en donde tú tienes que cumplir una cantidad de horas específicas para poner a prueba lo que ya tú has aprendido. Exacto. O sea, llevar la teoría a la práctica. Por eso al final de muchas carreras se hacen las prácticas supervisadas, que es para tú poder poner la teoría en práctica. Porque en la misma psicología no es lo mismo tú aprender la teoría de los libros a cuando se te siente un paciente de frente y tú dices, ¿ahora qué hago? Porque la teoría es teoría. Ahora, ponerlo en práctica o trabajar ya utilizando esos conocimientos que tú aprendiste, eso también lleva un proceso de aprendizaje y de formación. Bueno, pero a la hora de practicar la psicología es un poco más directamente persona con persona, hablando con eso. Sí, no, claro, con prácticas supervisadas, con pasantías, es la forma de tu poder practicarla, poner en práctica tu manejo como psicóloga, o sea, tu práctica como intervencionista, para dar terapia y todo eso, es muy necesaria la práctica. Práctica, hábitos, métodos de estudio y disciplina. Y disciplina. Las palabras que me llevo del día de hoy. Sí, porque con la práctica realmente tú puedes aprender y desarrollar un poco más la teoría que ya te dieron en la universidad. Una cosa es la teoría, vuelvo y te digo, otra cosa es la práctica. A veces se te presentan pacientes que el libro dice algo, pero que tú te das cuenta que quizá tú necesitas integrar algo diferente, utilizar otra técnica, otra metodología, y eso solamente te lo va a dar la práctica. Hay cosas que yo solo aprendo cuando estoy en práctica, al menos en los trabajos. Exacto. Que ya ese viene siendo tu estilo, ya tú sabes que tú necesitas un poquito de práctica cuando te dan teoría para poder fijar el conocimiento. Estábamos hablando por Instagram con una chica que nos comunica, ella es de la parte norte del país, ella nos comunica que cómo ella puede mejorar sus hábitos de estudio, sus métodos de estudio, cómo ella puede ser mejor estudiante. Ok, bueno, mira, qué bueno, porque lo primero es el deseo de mejorar, que evidentemente lo tiene. Entonces yo diría que ella lo que tiene es primero que definir cuál es el estilo de aprendizaje que a ella le funciona, tratar de crear un hábito de estudio. Crear un hábito de estudio consiste en elegir una hora, tener una estructura, un horario estructurado, elegir una hora del día en el cual ella va a dedicarle un tiempo X, ya sea 1 o 2 horas, a estudiar, a hacer sus tareas, a leer libros o material que estén relacionados con lo que ella esté aprendiendo en el colegio o en la universidad. No sé si es una chica universitaria. Tratar de sentirse motivado, de buscar motivación, investigando, viendo documentales, viendo videos sobre los temas que esté estudiando, para de esa forma desarrollar un poquito más de afinidad con vamos a suponer que es universitaria, con la carrera que esté estudiando, y eso la va a ayudar a tener motivación que le va a permitir mantener una disciplina para el hábito de estudio que va a estar desarrollando. Y eso le va a dar el éxito. Un comentario sobre crear un espacio. Bueno, yo había leído hace poco que no se recomienda que en el espacio en donde descansas sea el mismo espacio en donde trabajes. ¿Qué usted opina sobre eso?
Sí, para estudiar es importante tener un espacio que tenga las condiciones adecuadas. Condiciones adecuadas serían luz, o sea, buena iluminación, que no hayan ruidos, que no hayan estimulantes que puedan sacarte de la concentración, como una televisión prendida, un radio prendido, o que tú estés estudiando, pero al frente de ti está tu hermanita jugando Monopoly, o jugando con muñeca, o jugando un Nintendo. Esos son distractores que obviamente no te van a permitir aprovechar ese momento de estudio. Lo ideal es que tú para estudiar te vayas a un lugar donde estés solo, con esas condiciones controladas, para que el momento sea más enriquecedor para el niño o para el adulto. También haciendo el comentario sobre los tiempos. Realmente he conocido muchas personas en mi vida que tienen la costumbre de utilizar el método Pomodoro. Ellos toman un tiempo de concentración, suelta, tiempos de concentración, suelta. Realmente yo no sé si les funciona bien, a mí no me funcionaría, porque es como que yo necesito tiempos completos. La idea de estar interrumpiendo sería un problema. Bueno, entonces ya ahí caemos en lo mismo que hablamos ahorita, de que cada quien tiene un estilo diferente. Hay personas al que quizás ese estilo le funciona y le permite lograr los objetivos. Hay otros que no, hay otros que necesitan una consistencia para alcanzar el objetivo, que sea aprenderse el tema o dominar un tema específico. Pero también está el tema de que aún en clase, después de haber recibido por mucho tiempo una cantidad de información, nos saturamos. Claro que sí, claro. Incluso para educación ya infantil, preescolar o de colegio, las horas, el tiempo se toma muy en cuenta. Por ejemplo, en mi centro yo no trabajo más de 1 hora con un niño para terapia de aprendizaje, porque más de 1 hora ya es contraproducente, porque el niño pierde la motivación, pierde la atención, pierde el foco. Entonces ya pasada la hora ya tú estás trabajando, pero realmente el niño no está captando o reteniendo, ya lo que se le está dando ahí ya está de más, por así decirlo. Yo entiendo que de 1 hora a 1 hora y media es suficiente por día para un trabajo individualizado con un niño. Ya un adulto quizás podría tener más horas, dependiendo que se esté trabajando y que realmente sea lo que el niño necesite. Pero Adulto. bueno, yéndonos a las escuelas, se hacen cambios de hasta 2 horas entre clases. ¿Qué usted no, o sea, qué pasa con esos tiempos? Bueno, normalmente, no sé en las escuelas, pero normalmente es 1 hora por materia. Sí, más o menos. Cada materia se imparte 1 hora o 50 minutos. Luego se hace una pausa de 10 o 15 minutos y se pasa a la otra asignatura, ya sea con cambio de profesor o sea el mismo profesor que lo dé. Debe haber un periodo de descanso entre un cambio y otro para que el niño haga el switch de que, ok, ya estábamos en matemática, ahora hay un descanso breve, ahora pasamos a lengua española, por ejemplo. Pero los periodos no deben, dependiendo de la edad, no deben durar más de 50 minutos a 1 hora, dependiendo de la edad. Porque ya en secundaria hay algunas materias que duran 2 horas de corrido. No es lo ideal, pero sí se hace y de igual forma funciona. De acuerdo. Ya para finalizar con esta conversación, nos gustaría escuchar una recomendación que usted haría hacia los padres. Bueno, una recomendación sería tratar de ponerle atención y estar al día, o sea, estar arriba del proceso de aprendizaje que llevan nuestros hijos en el colegio, mantenerse en contacto con la maestra para recibir los feedbacks de cómo va el niño, en qué hay que fortalecerlo, en qué no. Quizás es un niño que no necesita ninguna ayuda y está funcionando muy bien solo. Quizás es un niño que necesita que se le cree una estructura, que se le cree un hábito de estudio. Quizás de esa forma el padre puede estar informado y recibir las recomendaciones si el niño necesita una tutoría, si necesita asistir a una sala de tarea, porque es muy importante darle ese apoyo extra. Hay niños que definitivamente no aprenden solamente en el aula, sino que necesitan un empujoncito extra en las tardes. No quiere decir que tenga una dificultad de aprendizaje como tal, simplemente que cada niño evoluciona y aprende a su ritmo, cada niño tiene su ritmo. Entonces algunos necesitan un poquito más de ayuda, otros no. Estar atentos a los procesos, dejarse llevar de las recomendaciones del colegio, que es algo que a los padres les cuesta mucho trabajo, tratar de seguir las recomendaciones de los especialistas, ya sea del colegio, de la psicóloga, para de esta forma poder ayudar a potencializar la experiencia de aprendizaje de sus hijos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por aceptar nuestra propuesta. El día de hoy ya nos despedimos. Esperamos que ustedes vean todos los capítulos de Mente Abierta. Gracias. Y que vuelvan
en la siguiente entrega. Nos despedimos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.